Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 15 del tercer grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcance los estudiantes al finalizar el módulo. Diseño de encuestas sencillas, construcción e interpretación de gráficos de barras. Algunos temas a recordar. Tema 1. Datos, variables y frecuencias estadísticas. La estadística se ocupa del estudio de los datos, los recopila, organiza e infiere sobre ellos. Los datos son el conjunto de información sobre un tema. Pueden ser cuantitativos si se expresan a través de una información numérica, como por ejemplo la edad, o pueden ser cualitativos si la información se describe a través de un atributo o cualidad, como por ejemplo el color preferido. A su vez, si un dato es cuantitativo, puede ser discreto si toma un valor exacto de los números enteros, como por ejemplo la cantidad de hijos de una familia, y continuo si su valor se encuentra en un rango de valores, como por ejemplo la altura de los alumnos. Estas características que toman los datos y pueden ser medibles las llamamos variables estadísticas. Al recopilar un conjunto de datos, podemos hacerlo de cada persona que forma parte del grupo, es decir, a toda la población, y decimos que se realiza un censo. También podemos tomar una parte de toda la población sobre la cual haremos el estudio y seleccionar algunas personas de la misma, y entonces estaremos tomando una muestra. La cantidad de veces que ocurre un fenómeno o se repite una información es llamada frecuencia. Para organizar los datos utilizaremos una tabla en donde resumimos la información obtenida. Al momento de inferir sobre los datos se emplean medidas como los diferentes tipos de frecuencias, absoluta, relativa y porcentual, o las medidas de tendencia central como la media que se obtiene al sumar todos los datos y dividir entre la cantidad de datos, la moda que es el dato que aparece más y la mediana que es el dato que se encuentra en el medio de todos los ordenados de menor a mayor. Tema 2. Gráficos estadísticos. Para presentar datos de cualquier estudio de manera clara, objetiva y ordenada, hacemos uso de los gráficos estadísticos. Un gráfico representa visualmente la relación existente entre las variables del estudio. Se pueden emplear diferentes clases de gráficos, dependiendo del tipo de datos que se precisen representar, así como el objetivo buscado. El gráfico circular utiliza secciones de un círculo para mostrar el tamaño de un dato. El gráfico lineal muestra la conexión entre informaciones que están relacionadas en algún grado. Por ejemplo, en este gráfico lineal se relaciona el porcentaje de desigualdad con los años. Los gráficos de barras, ya sean verticales u horizontales, presentan información a través de diferentes alturas de barras. Los pictogramas, por su parte, utilizan imágenes para mostrar la información. En los histogramas, la información se presenta con barras que ocupan rangos de datos. Otro tipo de gráfico utilizado es el de dispersión, en el cual los puntos muestran la relación entre dos conjuntos de datos. Sugerencias metodológicas. En este módulo comenzaremos a trabajar con los estudiantes en la recolección de datos que les permita obtener información de interés acerca de su entorno. Para esto, les pediremos que destaquen los aspectos que desean investigar y que elaboren las preguntas que creen que permitirán recoger dicha información. Al mismo tiempo, les pediremos que trabajen en duplas y hagan una predicción de las posibles respuestas haciendo juegos de roles. Posteriormente, los estudiantes pensarán sobre los temas para elaborar preguntas sencillas que puedan realizar a miembros de su familia o amigos. Pondremos especial cuidado para que los planteamientos no provoquen discusiones o controversias. Los estudiantes podrán realizar simulacros de entrevistas con las preguntas elaboradas con sus compañeros de grupos. Utilizando los datos recopilados en las encuestas anteriores, los estudiantes utilizarán el conteo de los valores obtenidos en las mismas. Van a agrupar las respuestas en rangos según sea lo más apropiado. De esta manera, experimentarán el proceso de organización de los datos de sus propias encuestas. Al analizar los resultados organizados de la sesión anterior, podrán asociar el conteo de cada dato o rango de datos con su frecuencia. Así podrán estudiar diversos aspectos sobre la frecuencia y de cómo la suma total debe reflejar el total de personas encuestadas. Luego irán completando tablas de frecuencias con los datos obtenidos y podrán ir interiorizándose acerca de las características de los mismos. A continuación avanzaremos hacia el diseño de gráficos de barras simples. Comenzaremos con la identificación de los ejes, la ubicación de los resultados y cómo conectar la frecuencia con las categorías de las respuestas. Con diferentes datos irán complementando sus primeros gráficos, desarrollando así habilidades para la representación gráfica de datos.
En la siguiente sesión continuaremos trabajando con la construcción de gráficos de barras, utilizando material concreto. En este caso, usaremos cuadrados de papel del mismo tamaño. Los iremos poniendo uno al lado del otro para representar la longitud de cada barra. Al utilizar materiales manipulativos, los estudiantes estarán comprendiendo de manera más significativa la elaboración de gráficos de barras y podrán aplicar estos conocimientos paulatinamente en representaciones gráficas de variados datos. Seguidamente trabajarán con la recolección de datos sobre asuntos cotidianos. Luego organizarán los resultados de su recolección y pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en la representación de gráficos de barras. Como cierre del módulo, propondremos a los estudiantes actividades con las que reforzarán sus aprendizajes al realizar encuestas sencillas, confeccionar preguntas para recoger datos sobre temas cotidianos, ordenar los datos en tablas y representarlos en gráficos de barras. Así también desarrollarán habilidades para la interpretación, análisis de datos y resultados, basándose en la información recopilada objetivamente. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.